Muy bien, buen día a todos. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con oración. Padre, gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, aunque sabemos que todo el tiempo habitamos en tu presencia, Señor, pero conscientemente el día de hoy queremos conocerte, acercarnos a ti, conocerte más, pedir que tú reveles de tu espíritu y en este tiempo de tu palabra en nuestras vidas. Señor, para que podamos ser transformados, para que podamos ir de un nivel de gloria a otro. Señor, bendice este tiempo al estudiar las cartas del apóstol Juan. Señor, permite que cada quien pueda recibir una impartición nueva de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a ver las tres cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Okay? Y segunda y tercera de Juan son cartas muy pequeñitas. Es más, ustedes escriben textos más largos que lo que contiene segunda y tercera de Juan. ¿Okay? Son muy cortitos, 12 versículos. Pero vamos a llegar ahí en su momento. Lo que quiero comentar acerca de primera de Juan, quiero antes recordarles que este es el apóstol Juan, sobre quien se recostó el Señor el día de la última cena. ¿Okay? Era además, como hemos visto, su primo de Jesús. ¿Sí? Era hijo de la hermana de María. ¿Sí? Entonces, pues es una persona muy cercana a Jesús y además el único que murió por causas naturales, de vejez. Entonces, recordarán, lo hemos dicho anteriormente, que Juan se lleva a María a vivir a Éfeso. Es ahí donde se cree y hay buenos datos para pensar que ambos fallecieron estando en esa región, primero María y después obviamente Juan. Y estas tres cartas probablemente fueron escritas desde Éfeso, donde él vivía. ¿Sí? Y pues estas cartas, sobre todo la primera, está escrita con un tono paternal, muy al estilo de Juan, como vamos a ver en un momento más. Y es muy interesante ver cómo Dios respeta la personalidad, el temperamento de los escritores. ¿Sí? O sea, a veces pensamos que Dios dicta lo que está escrito en la Biblia y no es así. El único lugar donde Dios dictó algo para ser escrito fue en Génesis 1. ¿Sí? Todo el resto de la Biblia prácticamente, con algunas excepciones, fueron escritas por los hombres que un día Dios, el Espíritu de Dios, puso en su corazón el deseo y el peso inmediato de que tenían que escribir algo, un mensaje que Dios les estaba dando, pero en ningún momento les dictó. ¿Sí? Simplemente ellos escribieron a su manera y por eso vemos que hay variación en la manera en que están escritas las diferentes cartas. ¿Sí? Y Juan era una persona que veía las cosas en blanco o en negro. ¿Sí? No como la cultura de hoy, que en su mayoría es una cultura relativista. ¿Qué quiere decir relativista? Bueno, que el bien y el mal dependen de la situación. ¿Sí? O sea, no hay creencias buenas ni creencias malas. Lo que tú crees es tan válido y tan real como lo que yo creo. Es lo que estamos viviendo en la cultura el día de hoy. Pero les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean qué tan sutil es esto del relativismo. ¿Okay? Y les voy a hacer una pregunta, me tienen que contestar aquí en la presencia de Dios, ¿verdad? No me van a mentir. Ahí les va la pregunta. Imagínense que están manejando en una carretera remota. ¿Sí? No es un camino principal, es un camino secundario, pero son las 3 de la mañana y entonces uno llega a un entronque en medio de la nada, ¿sí? Donde hay un semáforo. Es una zona sin ningún solo vehículo, aunque durante el día
mucho tráfico, camiones, carga, pero a las 3 de la mañana no hay ni siquiera un perro ahí, ¿sí? Y te toca rojo. Ok. Estás ahí en medio de la nada con el semáforo rojo, volteas a ver, no hay nada. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes se pasarían el rojo? Bola de mentirosos, ¿eh? Relativistas. ¿Por qué? Pues porque durante el día decimos, es buena ley, pero a las 3 de la mañana sin nada, no, o sea, yo puedo pasar, no va a pasar nada, ¿sí? Bueno, Juan definitivamente se quedaría en el alto, ¿ok? Ese es Juan. Y entonces, en su carta vemos que dice que somos de un lugar o de otro lugar, estamos aquí o estamos allá, o tenemos vida o estamos en muerte, o caminamos en luz o habitamos en tinieblas, o estamos llenos de amor o estamos llenos de maldad, caminamos en justicia, caminamos en iniquidad. Así es como Juan nos presenta en su cartita nuestra relación con Dios, ¿sí? ¿Amamos al Padre o amamos al mundo? ¿Sí? Entonces, todo lo que está en esa segunda columna, ¿sí? Que es muerte, tinieblas, maldad, iniquidad, el mundo, todo eso es totalmente incompatible con el cristiano, o lo debería ser, ¿sí? O estás lleno de vida o tienes muerte, o caminas en luz o caminas en tinieblas, no hay como que medias tintas, ¿sí? Bueno, esa es una cosa que notamos en el Evangelio, en la primera carta de Juan. Otra cosa que notamos aquí con Juan en general es que él no es sistemático, o sea, él no es lineal en sus pensamientos, le da vueltas al asunto, ¿sí? Dice una cosa, después dice otra, después dice otra, después regresa a la primera y después, y así se la pasa, ¿sí? Habla de una cosa y después la repite más adelante. Ahora, ¿por qué escribe así? Pues en primer lugar porque Juan era pescador, no había tenido probablemente una educación formal como Pablo. Pablo era maestro de la ley, rabino entrenado en la mejor escuela de rabinos de su época, ¿sí? Y por eso es que cuando leemos cartas de Pablo vemos cómo él avanza secuencialmente y tiene sentido. Bueno, a veces no tiene sentido lo que escribe, pero vemos que escribe muy diferente a Juan. Ese es el punto. Y sobre todo Juan escribe como lo hace Santiago. Dije exactamente lo mismo de Santiago. Escribe una cosa, después cambia de tema y regresa al primero y así se la lleva. ¿Por qué? Pues porque es lo que se llama literatura de sabiduría hebrea o judía, ¿sí? Literatura de sabiduría judía, ¿sí? Entonces, para entender y para leer Primera de Juan correctamente, creo que primero necesitamos entender los destinatarios y necesitamos entender un poquito el tema, ¿sí? A quién le escribe y de qué está escribiendo para que ya al leerlo pueda tener más sentido, ¿okay? La primera carta de Juan la escribe a 3 tipos de personas, ¿okay? Que están en la iglesia o en las iglesias. Dice el capítulo 2, verso 12 al 14. Hay 3 tipos de personas: niños, jóvenes y adultos. Niños, jóvenes y adultos. ¿Okay? Y se les escribo a ustedes, queridos hijos, ¿okay? Esto es la palabra que mejor se traduciría como niños, ¿okay? Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes,
porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, y vuelve otra vez a decir lo mismo, de otra manera, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Okay? Entonces Juan está escribiendo a tres tipos de personas: a niños, a jóvenes y a adultos o padres, pero no niños físicos, ni jóvenes físicos, ni adultos físicos, sino espirituales. ¿Sí? Les está escribiendo a los niños, que son los que han conocido el perdón de Dios, conocen al Padre, son los recién convertidos, son los que han experimentado el amor de Dios, el perdón, están comenzando a conocer a Dios como Padre, están empezando a caminar en el Evangelio. Ese es un grupo de personas a los que les escribe. Después dice, les escribo a ustedes jóvenes, y los jóvenes son los que han comido un poco más de alimento sólido, son los más fuertes en la palabra, hasta han enfrentado al enemigo en algún área y han vencido. ¿Sí? Esos son los jóvenes en la fe. Y después les escribo a ustedes, dice, a los adultos, que son ya más maduros, han recorrido ya un largo camino con el Señor, son maduros en la fe, no son movidos, tienen su identidad bien definida y de hecho ya le están impartiendo a otros porque son padres espirituales. Y en la iglesia hay siempre esos tres tipos de personas en toda iglesia. ¿Sí? Y entonces ya tenemos definido a quién le escribe. Le escribe a los recién convertidos de la iglesia, a los que tienen un poquito más de tiempo en la iglesia y a los que son maduros. Y él mismo dice para qué o por qué les escribe. ¿Sí? Vean cómo dice, si puedes poner la diapositiva, dice, hay 4 razones por las que él escribe. Primero, les escribe en primera de Juan 1:4, les escribe para que estén satisfechos, para que estén gozosos. ¿Okay? Dice así, primera de Juan 1:4, escribo estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente en nuestra alegría, nuestro gozo. Es un motivo por el que escribe. ¿Okay? Después, escribe para que puedan vivir sin pecado. Esa es la segunda razón por la que escribe. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Okay? Específicamente dice, ¿por qué les estoy escribiendo? Para que no pequen. Y recuerden que siempre en una carta, cuando el autor de una carta menciona algo o dice, estoy escribiendo para esto, quiere decir que probablemente en la iglesia había lo contrario. ¿Me explico? Por eso es que están diciendo las cosas que están diciendo. ¿Sí? Después, la tercera razón por la que escribe está en el versículo 26 de aquí del capítulo 2. ¿Sí? Les escribo, ¿para qué? Para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. O sea, les escribo para que estén seguros y firmes en la fe y no sean movidos por personas que los quieren apartar. La tercera razón. Y de hecho, esta tercera razón después se vuelve el motivo del por qué escribe segunda de Juan y tercera de Juan, que vamos a ver en un momento más. ¿Okay? Y la última razón por la cual escribe esta primera carta es para que fortalezcan su esperanza en la vida eterna. ¿Sí? Para que sean fortalecidos en la fe. Para que fortalezcan su esperanza. Dice primera de Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. ¿Okay? Para que esa esperanza no se aparte de sus vidas. Porque recordaremos que para estas alturas ya había una persecución. ¿Okay? Entonces era muy fácil simplemente decir, no,
Así como dijo Pedro cuando crucificaron a Jesús. Tú estabas con él. No, no, yo no lo conozco. ¿Eh? Entonces Juan les escribe para que sepan que tienen vida eterna. ¿Okay? Entonces vemos que para Juan hay 4 pruebas o exámenes para saber si eres de la fe, si eres hija o hijo de Dios, si les perteneces a Él en base a estos 4 temas, en base a estos versículos. Entonces, si tú quieres saber si eres verdaderamente hijo o hija de Dios, pues estas son las 4 pruebas. Hay una prueba social, esto es, tiene que haber un amor y un gozo entre los hermanos. Dice la primera parte, para que gocen de nuestra fe. Tenemos que tener un gozo con los hermanos, ¿sí? Junto con sus hermanos en Cristo. Juan, aunque él escribe la carta, él, de todos modos, siempre que él se refiere a sí mismo, lo hace en primera persona plural, nosotros. ¿Sí? Curiosamente. ¿Por qué? Porque él se incluye con los demás. Entonces, el gozo de la fe es un gozo compartido. Ahora, ¿quieres saber si le perteneces a Dios? ¿Quieres saber si eres hija o hijo de Dios? La pregunta es, ¿amas a tu hermano? ¿A tu hermana? ¿Compartes el gozo de tu salvación con él o con ella? ¿Aún el que es difícil de amar? Muy bien, es la primera prueba. Después hay una prueba moral. Aquí lo vemos. La prueba moral es un repudio, un odio hacia el pecado. Porque Juan escribe para que no pequen. Entonces, ¿quieres saber si eres hija o hijo de Dios? Te pregunto entonces, ¿detestas el pecado? Si amas el pecado, si buscas oportunidades para pecar, entonces no pasas esa prueba. No eres hijo de Dios. La tercera prueba para saber si eres hija o hijo de Dios es una prueba doctrinal. Esto es hay un compromiso por la verdad del evangelio y la verdad de las escrituras, para que estés seguro y firmes en la fe. ¿Sí? Entonces el verdadero hijo o la verdadera hija de Dios no tiene, por decir, comezón de oídos. O sea, no se la pasa interesado en saber lo último de lo último que llega una persona así desconocida a decir, wow, ¿escuchaste lo que dijo? Wow, eso jamás lo había escuchado, pero qué poderoso está, vamos para allá. El verdadero hijo o la hija de Dios ama las escrituras y anhela conocer más a Dios a través de ellas. Las escrituras por encima de las personas que se dicen predicadores. Porque como vamos a ver en un momento más, en segunda y tercera de Juan, el problema es con predicadores itinerantes. ¿Okay? Bueno, y hay una cuarta prueba espiritual, y es que debe existir una comunión con el Espíritu Santo, a tal grado que debes tener una fe que sea inconmovible, que no se puede mover. Entonces, quiero que entendamos esto. No es un predicador, un ministro el que te confirma o te dice que eres hijo o hija de Dios. Ni siquiera es la Biblia que te dice que eres hija o hijo de Dios. La Biblia te dice qué hacen los hijos de Dios. La Biblia te dice qué debes hacer para ser hijo de Dios. Pero el único que confirma en tu corazón que eres hija de Dios o no eres hija de Dios es el Espíritu Santo. ¿Okay? Muchos pueden hacer cosas que son cristianas. Actividades, cosas que les enseñaron, cosas que dice la Biblia. Y entonces al hacer esas cosas,
piensan que son cristianos, verdaderamente cristianos, hijos de Dios, porque hicieron esto, hicieron aquello. Pero el día del juicio recordarán que muchos van a llegar con el Señor Jesús y le van a decir: oye, pues yo hice esto y aquello, hice grandes milagros en tu nombre. Y Jesús les va a decir: no sé quién eres. Wow. El que te confirma que eres hija o hijo de Dios, el que te dice si le perteneces a Dios, es el Espíritu Santo. Y si no tienes esa confirmación en tu interior, es por una de dos razones: o no tienes al Espíritu Santo, o no has aprendido a tener comunión con el Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, es porque no le perteneces a Dios. ¿Ok? Pues de eso trata esta cartita. Muy apropiada para nuestros días, para todos los días en nuestras vidas. ¿Sí? Aunque fue escrita a un grupo de personas hace 2000 años, poquito menos de 2000 años, tiene mucho que decirnos a nosotros hoy día. Amén. Pues muy bien, vamos a avanzar. Entonces, eso fue primera de Juan. Yo te invito a leerlo, léelo sin detenerte, léelo de principio a fin. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar a segunda de Juan. Segunda de Juan. Y mencioné algunas cosas que estaban ocurriendo. Y segunda de Juan y tercera de Juan tratan con el tema de ministros itinerantes. ¿Ok? Ministros que llegaban a las iglesias. Y a veces era un problema. Tenemos que recordar y poner en contexto esto, porque las iglesias fueron plantadas en lugares donde no habían personas que conocían las palabras. Los únicos que conocían la palabra de Dios eran los judíos, pero ellos conocían el Antiguo Testamento. Entonces, un error era, pues, volver a todos los integrantes de la iglesia judíos, con las prácticas, costumbres y todo lo demás que tenían los judíos. Y ese fue el mayor problema que tuvo Pablo. Siempre estuvo cuidado con los judaizantes, cuidado con los judaizantes. Pero mientras más se fue extendiendo las iglesias, se fueron extendiendo las iglesias en el territorio romano, sobre todo por la persecución, entonces empiezan a extenderse a lugares donde a lo mejor no hay tantos judíos cristianos y son puros gentiles, pura gente sacado del mundo. Y ellos no conocían absolutamente nada. ¿Okay? Y entonces el problema era que entre aquellas personas, como todavía había una cultura griega, ¿verdad? De oración, o sea, de oradores, no oración así, sino de aquellos que declaman o aquellos que se paran enfrente de multitudes. Eso era muy de los griegos, ¿verdad? Entonces, pues aquellos que se creían sabios, después leían una cosa y se inventaban un montón de cosas. ¿Okay? Y ese era un grandísimo, grandísimo problema en las iglesias. ¿Okay? Entonces, pareciera que no, o sea, no pensamos en estas cosas cuando leemos la Biblia, pero esa era una realidad. ¿Okay? Y esto lo vemos en Judas, lo vemos en segunda de Pedro. Ahí la advertencia a la iglesia no era de judaizantes, era de otro grupo de gente que metía ideas raras a la iglesia. ¿Okay? Entonces, estas iglesias que están en la zona de Éfeso, me imagino, o sea, Juan estaba viviendo en Éfeso y todas las iglesias de esa zona habían sido iglesias de Pablo. Que Pablo llegó, recordarán, creo que fue en Hechos 14, 19, no me acuerdo, cuando él llega por primera vez a Éfeso y se topa con algunos creyentes y les dice: ya recibieron el Espíritu Santo, y dicen: ¿qué es eso? Bueno, y desde entonces comienza Pablo su labor en esa zona. Entonces Pablo ya murió, ya lo mató Nerón. Juan está viviendo allá y él pues es el
El anciano, así se refiere a sí mismo, al anciano, ¿sí? Al abuelo espiritual, y él se encarga de cuidar, por decirlo de alguna manera, a esas iglesias, pero no eran sus iglesias originalmente, fueron plantadas por Pablo. ¿Okay? Entonces, llegaban personas a esta zona porque era una zona donde habían muchos griegos, ¿sí? Gente inconversa, gente gentil, ¿sí? No judía, y empezaban a inventar cosas que son muy de la cultura y la mentalidad griega. La mentalidad griega separa en dos, ¿sí? La vida, por ejemplo, por un lado, divide lo celestial de lo terrenal, lo sagrado de lo secular, lo espiritual de lo físico. ¿Okay? Entonces los griegos le daban más importancia a lo espiritual, a lo celestial, que a lo terrenal y a lo físico. ¿Okay? Entonces les costaba mucho trabajo aceptar que algo que habitaba en la eternidad, algo espiritual, vino a la tierra y se convirtió en humano. Entonces ellos empezaron a enseñar, siempre se inventaban cosas como que o una de dos, o Jesús era humano pero se disfrazó de Dios, y en todo caso fue como un fraude o charlatán, ¿verdad? Siempre fue humano, ¿sí? Tuvo algunos atributos de Dios, pero siempre fue humano. De hecho, eso permea hasta el día de hoy, ¿sí? Porque muchas veces hay personas que te enseñan que dentro de ti hay algo divino, espiritual, divino, ¿sí? Hay personas, artistas famosos que dicen, yo no soy religioso, pero soy espiritual. ¿De dónde sacan eso? De enseñanza griega. ¿Okay? Su énfasis está en lo espiritual, para ellos es más importante. Y todo esto de las chakras y todo eso tiene que ver con accesar lo espiritual y lo divino que está dentro de ti. Y así es como tú te vas a elevar. ¿Okay? Todo eso proviene de aquel entonces. Bueno, esa es una manera de pensar. Y la otra manera de lo que decían estas personas que tenían enseñanzas falsas era que Dios vino al mundo y se disfrazó de humano, pero nunca fue humano. ¿Okay? Esas son las dos creencias que hay. Y pues tenemos el día de hoy iglesias, los testigos de Jehová y todos esos, ¿verdad? Que creen, les cuesta mucho trabajo esta idea de que Dios fue humano. ¿Me explico? Bueno, entonces ese es el contexto de segunda y tercera de Juan. En un momento más vamos a leer todo segunda de Juan, porque está cortito, pero quiero que veamos el bosquejo primero y después vamos a leer. El bosquejo, si puedes poner la diapositiva, aquí está. ¿Okay? Primero está el saludo, y ahorita vamos a hablar del saludo cuando empecemos a leer. Después el tema es que hay que mantener la verdad en amor, hay que practicar la verdad y hay que proteger la verdad, básicamente. Y cómo protegemos la verdad y cómo practicamos la verdad, guardando nuestro corazón en contra de la duda, en contra de la derrota, y guardamos nuestro corazón en cuanto a personas que han salido de la iglesia y quieren jalarnos. ¿Okay? Ese es todo el contenido. Bueno, y después su saludo final. Todo el contenido de segunda de Juan. ¿Qué les parece si leemos segunda de Juan? Puedes poner, por favor, segunda de Juan, verso 1. Yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida. Wow, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Quién es la señora elegida?
Pues aquí hay dos opciones. O le está escribiendo a una mujer y a su familia, porque inmediatamente dice a sus hijos. O esto es un eufemismo, bueno, esta es una manera de describir a la iglesia. ¿Okay? Entonces, en realidad no importa como quieras entender, si está escribiéndole a una señora y sus hijos, o le está escribiendo a la iglesia y a los miembros de la iglesia, a los hijos, ¿okay? No altera el mensaje. ¿Okay? Dice, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Me detengo ahí. Pregunta: ¿vive la verdad en ti? Vamos a continuar. 3. La gracia, misericordia y paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en verdad y en amor. Muy bien. Qué contento encontrarme con algunos de tus hijos, tal vez los hijos de la señora o los miembros de la iglesia, ¿okay? Y ver que viven de acuerdo con la verdad. Mucho énfasis en la verdad. ¿Por qué está enfatizando la verdad? Pues porque se ha infiltrado cosas que no son verdad. ¿Okay? Y aquí va. Le dice exactamente por qué le está escribiendo. Verso 5. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos los unos a los otros. Ahí está el primer tema, el amor. El amor. Que por cierto, eso permea Primera de Juan también, el amor. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor, aquí te describe qué es el amor. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos los unos a los otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Es el amor, que nos amemos los unos a los otros. Y les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Aquí está el error doctrinal. ¿Sí? Tales personas son engañadores y anticristos. No nos habíamos topado con esa palabra antes, ¿verdad? Anticristo. Bueno, después dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. ¿Se dan cuenta cómo Juan es el autor de la carta, pero siempre escribe en plural? Es él y los que están, o sea, él y la iglesia, o él y los que están con él, o a veces él y los demás apóstoles. Por ejemplo, dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Probablemente es una referencia a los demás apóstoles y el trabajo que hicieron. ¿Sí? Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Aquí hay otro concepto, recompensa. ¿Qué es una recompensa? Bueno, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Después continúa. Si a tus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ningún tipo de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Wow. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablar cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Y termina, recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida.
Pues a lo mejor estaba en casa de la hermana de la... Creo que se refiere a iglesias, ¿verdad? Así lo veo yo. Pues, ¿qué les parece segunda de Juan? Y aquí aparecen en dos conceptos que uno de los dos vamos a tratar probablemente cuando empecemos a ver el libro de Apocalipsis, el tema del anticristo, porque tenemos que decidir si el anticristo es una persona o si es un espíritu. En Primera de Juan, también se menciona, ahí aparece 2 o 3 veces la palabra anticristo, ¿sí? Han salido anticristos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender, bueno, ¿será un espíritu o será una sola persona? Y bueno, aquí aparentemente se entiende que es un espíritu que controla a personas, ¿sí? O bajo las cuales las personas operan. El otro es el tema de recompensas. No voy a adentrarme a ese tema, pero en muchos otros pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, habla de recompensas y no se refiere a la vida eterna. La vida eterna es una consecuencia de que tú hayas aceptado el mensaje del Evangelio y tú camines con el Señor y al final de tu vida irás a la presencia de Dios y eso no es una recompensa, esa es una consecuencia de tu fe. Las recompensas, ¿sí?, son otra cosa en la Biblia. Las recompensas, pues algunas recompensas son terrenales, otras recompensas son celestiales. Y no quiero adentrarme en todo ese tema el día de hoy, pero nada más sepan que la manera en que vivimos nosotros en la tierra causa que tengamos o no tengamos algunas recompensas o algunos tipos de recompensa, ¿sí? Muy bien, esto es segunda de Juan. Ahora vamos a pasar a tercera de Juan. Y antes de entrar a tercera de Juan, les quiero decir que en tercera de Juan aparecen 3 personas nombradas. Aparece uno con el nombre de Gallo, el otro con el nombre de Diótrefes, pero verán por qué yo le llamo Diótrefes. Y el tercero, Demetrio. ¿Okay? Gallo es hijo espiritual de Juan y miembro de alguna iglesia que dirige Diótrefes. Diótrefes es el líder, el pastor de una iglesia donde va Gallo. Y aquí el problema es a la inversa de segunda de Juan. En segunda de Juan, él escribe a la iglesia que tengan cuidado de los predicadores itinerantes, las personas que llegan con un mensaje que es diferente al que ellos han recibido. En tercera de Juan es a la inversa. Aquí habla de que la iglesia no recibe a nadie, ¿sí? No recibe a ningún predicador itinerante ni a los que Juan mismo ha recomendado. Esa es otra cosa, totalmente, ¿sí? Entonces Diótrefes es el pastor de la iglesia y él ha decidido que para evitarse todos los problemas de doctrina falsa y todo lo demás, no va a recibir a nadie. Y aún cuando Juan dice, este hombre es bueno, recíbelo, no lo voy a recibir. Ese es el problema que hay en tercera de Juan. Y después Demetrio es la tercera persona que aparece. Ese es alguien que Juan está enviando y es al que no reciben en la iglesia. Muy bien, vamos a ver el bosquejo rápidamente de tercera de Juan. Y después vamos a leer tercera de Juan porque está igual de cortita que la anterior. Primero es el saludo, después el motivo de la carta, ¿sí? Y después está el tema. Primero reconoce la fidelidad de Gallo, después agradece la hospitalidad de Gallo, ¿sí? Condena el que Diótrefes
no reciba al hermano, y él, Juan, se va por encima de Diótrefes y le dice, pero recibe tú a Demetrio. ¿Okay? Y después es la despedida. De eso trata esta cartita. Vamos a leerla. ¿Sí? Tercera de Juan 1. Yo, Juan, el anciano, escribo esta carta. ¿A quién? A Gayo. Entonces este ya no es una carta a la iglesia, esta es una carta personal. Casi no hay cartas personales. Pablo escribió una carta personal. ¿Se acuerdan de esa? ¿A quién le escribió Pablo personalmente? Filemón. Bueno, y también a Timoteo. Gracias, pero en el caso de Timoteo, ya Pablo sabía que lo que sea que él escribiera, todo el mundo lo iba a leer. Entonces, aunque fue escrita a Timoteo, contenía información para la iglesia. Pero aquí, en Juan escribe a Gayo, dice, escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, dice, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. ¿Se acuerdan que en la carta anterior enfatizó la verdad, la verdad, la verdad? Entonces fueron maestros itinerantes, se quedaron con Gayo y regresan con el reporte diciendo el hermano Gayo, él sí camina en la verdad. O sea que hay otros que no caminan en la verdad. ¿Sí? Dice, no hay nada, verso 4, que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Verso 5, querido amigo, tú le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque tú no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad y te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros, se vuelve a incluir Juan con todos, los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Ahí está la clave. Cuando enseñan, ¿qué cosa? La verdad. Hay gente que va a pasar que no enseña la verdad y como dijo en segunda la segunda carta, no los recibas, no los apoyes porque te vuelves cómplice. ¿Sí? Aquí le dice recibe, apoya, siempre y cuando enseñen la verdad. Verso 9. Le escribí a la iglesia acerca de esto. Esto no es una carta que tengamos. Esto no es segunda de Juan. ¿Okay? No es esa. Es una carta perdida que le escribió a la iglesia. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, ¿cacharon eso? ¿Por qué es líder? Porque le gusta el poder, le gusta el dinero, tal vez, no sabemos. A quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Imagínense el líder de la iglesia que no quiera nada que ver con el apóstol Juan, sobre quien descansó la cabeza de Jesús. No quiere nada con nosotros, dice Juan. Ustedes recordarán, creo que cuando vimos, a lo mejor una de las cartas a Timoteo, sí, fue creo que en segunda de Timoteo, o inclusive a la carta a la iglesia de los Éfesos. De todos modos era la misma región, misma situación. Pablo advirtió que cuando él no iba a estar, se iban a levantar lobos rapaces para destruir la iglesia de adentro.
a los ancianos de Éfeso cuando se estaba despidiendo. Gracias. Es más, no está en ninguno de esos, está en Hechos. En el libro de los Hechos se lo dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando yo ya no esté, se van a levantar gente. Ahí está. Y Diótrefes. Diótrefes. ¿Ok? Verso 10. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que él hace y sus infames acusaciones contra... Imagínense, además acusa al apóstol Juan. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Ahí hay sombras de lo que conocemos como Primera de Juan. Todos, inclusive la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Aquí aparece Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él. Y ustedes saben que decimos la verdad. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. Shalom. Shalom. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos allá. Solo a los amigos porque sabe que tiene enemigos. ¿Qué tal? ¿Habían leído estas cartitas? Entonces la pregunta es, ¿será bueno recibir a personas que vienen a predicar? Depende, así es, depende. ¿Okay? El domingo pasado llegó aquí a la congregación un hermano, un pastor, que es misionero, mayormente ministra en África. Entonces él llegó por recomendación de un pastor nuestro, aquí en la ciudad. Y entonces me dice, yo lo conozco desde hace 20 años, pero yo no lo conozco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Gracias a Dios por la tecnología, me puse a ver videos de YouTube, de Facebook, porque antes era pastor de iglesia. Ahora ya no es, ahora se dedica nada más a viajar a África. Pero era pastor de iglesia y me puse a ver sus prédicas y dije, sí, pues vamos a recibir. ¿Ok? Aunque yo no concuerde al 100% en absolutamente todo, eso no importa, porque se ve el amor es genuino, la disposición es genuina, su compromiso también es genuino, y muchos como él anhelan servir a Dios con todo su corazón y predicar la verdad. O sea, si dice algo diferente o incorrecto, no es porque él está planeando hacerlo. Me explico, no es porque está tratando de meter ahí, tirar una curva, un chanfle como decimos en el fútbol. ¿Sí? ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado. Y menciono todo esto porque también cometemos el error muchas veces de ponernos a ver predicadores de YouTube, y entonces tenemos que ser muy, muy, muy discernientes. Porque hay muchas personas que dicen cada barbaridad, y si no tenemos muy bien fundamentada nuestra fe, si no conocemos de la palabra, entonces nos van a, como decimos coloquialmente, nos van a llevar al baile, ¿verdad? Y nos van a dejar en el baile. Ok, pues muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra y te pido que estas verdades que hemos visto se hagan realidad en nuestras vidas, se arraiguen, Señor, muy profundo en nuestro corazón. ¿Sí? Que conozcamos la verdad, que amemos la verdad, Señor, que vivamos conforme a tu verdad, Padre. Gracias por estas cartas y te pido que
las podamos aplicar a nuestras vidas también. En el nombre de Jesús. Amén.